Antonio García Trevijano, abogado y pensador republicano. En 1974 organizó y coordinó la Junta Democrática de España. Ha publicado más de 1000 artículos en diarios tan diversos como ABC, El País, El Mundo o La Razón. Y es autor, entre otros, de los libros La Alternativa Democrática, El Discurso de la República, del hecho nacional a la conciencia de España, Frente a la gran servidumbre o teoría pura de la República. Querido Antonio, muchísimas gracias por acudir nuevamente al plató de Lágrimas en la Lluvia. Gracias por lo de querido, no estoy habituado. Por parte de hombres. Es un inmenso placer. Mi principal contribución al conocimiento de la ciencia política ha sido el desarrollo del concepto de estado de partidos, que está presente en todas mis publicaciones. Pero hablando, la primera pregunta ha sido la película, y me atengo a tu disciplina para que pueda hacer varias observaciones que creo pertinentes. Una, el nombre. La película, En Manos sobre la ciudad, es formidable. El título de la película. Rossi, el director, no tengo nada que descubrir, fue quizás el mejor de su época. Pero es una película antigua. ¿Por qué? No como documento cinematográfico, es eterna. ¿La ves antigua? O sea, ¿crees que se ha pasado de... que está un poco pasada? No como obra de arte cinematográfico, sino como argumento. Está pasado, no solo pasado, no es que sea antiguo, no es que sea como muchos que los espectadores, el 99,99% del espectador de la película va a creer que ese es el origen de donde estamos hoy, porque se ha exagerado. No, es que ha habido un cambio de calidad en la corrupción. Y por eso la película resulta antigua, casi anacrónica. Porque una cosa es la corrupción clásica, que era la corrupción que ha habido en todos los países que no tienen democracia en sus ayuntamientos ni en el Estado, como son los países europeos, a diferencia de Estados Unidos y de los regímenes representativos como el suizo o el inglés. Y ahora en francés también. La diferencia es que antes la corrupción no era producto del sistema bancario, sino producto de la naturaleza humana, que se aprovechan de la corrupción de la política, obtener licencias, obtener favores administrativos para enriquecerse, variando los planes de urbanización, construyendo en sitios para los cuales se recalificaban expresamente los terrenos. Eso es antiguo, eso es primitivo, eso es clásico. Y eso no es lo que ha producido la burbuja inmobiliaria, ni la crisis actual. Eso es una falta de conocimiento de las causas profundas que han llevado a la crisis que hay hoy en toda Europa e incluso en parte de Estados Unidos. Y eso es lo que yo quiero, en mi primera intervención, destacar. Que la novedad está en que en esa película todavía la banca no tiene un papel preponderante en la corrupción, porque la banca presta dinero a los que son solventes. Desde ese momento, la banca no puede ser la primera responsable, porque la solvencia es anterior a la banca y da préstamos e hipotecas a quien puede responder. Pero hoy no. Hoy no. La crisis financiera se ha producido porque la banca, el sistema bancario mundial, inventó algo monstruoso, que es que la solvencia la creaba ella. La banca ha hecho solventes a millones y millones y millones de consumidores de clases pobres o medias, a los que le daba un crédito infinitamente superior al valor del bien que ellos podían aportar. Y al que conseguía una hipoteca, la banca le ofrecía más dinero, para que además de la hipoteca sobre su piso, con ese dinero comprar otra casa en el mar o en la montaña, comprar automóviles. La banca creó la solvencia de las clases medias y pobres para que pudieran acceder a una vida para la que ellos no estaban ni preparados ni acostumbrados. Entonces hubo el despilfarro. Ha sido una creación de la banca porque ha inventado paquetes de títulos valores susceptibles de ser cotizados en bolsa que no existían. Ilegales, fraudulentos, que causa pavor contemplarlos. Una persona hace una hipoteca de un piso aquí en Madrid y su hipoteca, el banco la incorpora a un paquete y la vende en la bolsa de Nueva York y de Chicago. Y ese hombre ya no puede hacer nada. Ni siquiera para cancelar parcialmente su hipoteca no puede hacerlo. Necesita el permiso de un desconocido. Algo tan monstruoso para un jurista es lo moderno. Y eso no está en la película, pero eso no impide, para que yo crea que mi primera aportación es útil,
de recordarle al oyente que lo que ha visto es la corrupción que existía en el franquismo. La corrupción que enriqueció a constructores, propietarios, que hubo licencias, muy bien, pero no la que ha enriquecido hoy, la que enriqueció hoy a la banca, que ha sido la corrupción que hemos conocido en la crisis general del sistema financiero, producido por los abusos de poder de la banca. Lo que pasa es que a constructores sin escrúpulos también se les ha seguido enriqueciendo, en fechas muy recientes. Hombre, claro, es llover sobre mojado. O sea que en ese sentido, yo la película tampoco la veo tan anticuada no, como vosotros lo que digo decís, es llover sobre mojado, eso es evidente. Y lo que ha comentado Miguel, ver este régimen que surge tras la Segunda Guerra Mundial, este régimen impuesto por los Estados Unidos, socialdemócrata, como el corazón de la corrupción, ¿coincidirías con esa visión? Yo coincido, y sobre todo porque digo algo, yo como no quiero escribir mis memorias, aprovecho cada vez que puedo datos personales porque son históricos y vividos. Yo pronuncié el discurso de la Junta Democrática presentándola en el Parlamento de Estrasburgo, en nombre de la libertad y de la política y de la oposición al franquismo, donde estuvieron pues todas las figuras de aquella época, que por cierto eran tan cobardes que ni siquiera se atrevían a ir en avión de París a Estrasburgo por si la policía francesa le declaraba a la policía española su nombre y le tiraban el pasaporte. Y me obligaron a alquilar un avión privado para llevarlo a Estrasburgo, entre ellos Tierno Galván y compañía. Bueno, pues en ese discurso yo dije, representamos la oposición, vamos a tener el poder político en España, pero vendremos a Europa, pero no ni para pedir dinero ni para negociar mercados comunes. Vendremos a Europa a entregaros a vosotros la primera libertad política europea, la que nosotros conquistaremos en España contra Franco, porque vosotros no habéis conquistado vuestra libertad política, es debida a los Estados Unidos. Vosotros tenéis la libertad que los Estados Unidos han permitido, y los Estados Unidos, por necesidad y por inteligencia práctica, no consintieron que tuvierais en Europa una democracia como la de ellos. Por necesidad, porque Europa estaba destruida y necesitaban, uno, la aplicación del Plan Marshall, dos, la contención del comunismo. Y esas dos necesidades le obligaban a inventarse sobre la marcha cualquier tipo de régimen de poder sin importarle su naturaleza. Eso fue la necesidad. Y luego la conveniencia, que era mucho más fácil para Estados Unidos contar con la aquiescencia de 4 o 5 vejestorios que resucitó que fueron los que después derrotó Hitler y Mussolini, los Adenauer, los de Gasperi. Esos son los que los americanos los cogieron para que con su figura y sus nombres poder construir, no construir Europa, hacer imposible que la democracia triunfara en Europa. Y se puso el régimen de partidos, que no es una palabra que exprese nuestro querido amigo Miguel, ni que la diga yo, es que es la definición científica de lo que hay en España, está hecha en el Tribunal Constitucional de Bonn, por el presidente del Tribunal de Bonn, que definió en el año 54, ya definió el Estado alemán como Estado de partidos, donde dijo la barbaridad, la barbaridad que ya en ese Estado, la barbaridad no, la verdad, que en ese Estado que es el que tenemos, ha desaparecido todo elemento de representación, porque ya no se pretende representar a nada ni a nadie. La sociedad no está representada. Eso lo dice en Alemania un defensor del sistema alemán, un defensor de la partitocracia. Pero dijo la verdad porque era un hombre inteligente. Se llamaba Leibholz. Pues este dijo que ya han desaparecido los elementos de representación, pero en cambio hemos llegado a la mejor de las democracias, incluso superior a la de Rousseau, porque lo que queremos es la integración de las masas en el Estado. Amigos espectadores, el deseo de Franco, de Mussolini y de Hitler, integración de las masas en el Estado. ¿A través de cómo? Metiendo a los partidos en el Estado, haciéndolo a todos estatales. Por eso los partidos no están civilizados, porque un partido para estar civilizado tiene que nacer y vivir en la sociedad civil. No, hombre, no. El título de la película, sí, querías hacer un comentario sobre el título de la película. Me gustó mucho el nombre porque me recuerda una de las obras grandes de la pintura italiana, para mí, quizás el más grande pintor del siglo XX italiano, que es Umberto Boccioni, que diré, que es en un cuadro que se llama La città che sale, que es los suburbios, como en la película, la construcción en terrenos áridos, que donde no había el ensanche de las ciudades, donde los
hay unas chimeneas echando humo que ennegrece toda la ciudad en la pintura. Y encofrado de la construcción. Estoy hablando del año 13 o 12, porque Umberto Bocchioni murió en la guerra europea. Se cayó del caballo, pero es un pintor y escultor tan grande que estoy seguro de que el cuadro de Guernica de Picasso ha visto antes este cuadro, porque están los caballos, igual que en Guernica, tirándose al río, porque por la columna de humo es la destrucción que al principio de la película se ve cómo se derrumban las muertes, pues ese ambiente es el que recoge ese cuadro. Y por eso me ha gustado el nombre, porque la ha unido a una tradición bellísima de la pintura italiana de Umberto Bocchioni. Eso por un lado, ya que tengo la palabra, pero yo procuraré desde luego ser muy rápido, para contestar dos cosas. Democracia cristiana. En España, muchos españoles, sobre todo los jóvenes, se preguntarán por qué en España no hay un partido demócrata cristiano, si lo hay en Italia, si lo hay en Grecia, si lo hay en Alemania, en toda Europa. Pues muy sencillo, porque el Partido Demócrata Cristiano en España se llamaba franquismo. El Partido Demócrata Cristiano en España era Franco. Y Gil Robles y Ruy Jiménez, la derecha y la izquierda de la sala, y a Guerra, el vasco, y los demócratas cristianos, Antón Cañellas de Cataluña, tuvieron el error, primero, de no comprender que su clientela era la de Franco. Por tanto, si no eran enemigos mortales de Franco, no tenían clientela. Segundo, que antes de que hubiera libertades, Gil Robles fue el primero de todos los dirigentes de la oposición a Franco que pidió elecciones. ¡Qué error! Pidió elecciones Gil Robles, cuando no había libertades. Claro, no sacó un diputado. Claro. Esa es la razón por la cual no existe democracia cristiana en España. Sí, porque he oído términos, frases, como autores como Lord Acton, poliarquía y luego corrupción, y son temas que yo conozco, creo, muy bien, que he estudiado mucho tiempo. Y en cuanto a Lord Acton, todo el mundo sabe que no es un pensador, es un escritor que tiene cierta brillantez, pero sus conceptos son ridículos. Decir que el poder corrompe y que si es absoluto corrompe absolutamente es una frase para que lo digan, la comenten los tertulianos, cuanto más ignorantes mejor. Porque la dicen con un convencimiento que se queda uno impresionado de lo que saben. Es casi una perogrullada, es que aunque Miguel ha estado muy bien que el poder en su... Miguel no hablo. Digo que Miguel ha estado muy bien al mostrarnos que el poder en sí no es corruptor. Y ha puesto el ejemplo de la patria potestad. Claro, ¿no? En cambio, sí que le voy a contestar a algo que no estoy muy seguro, pero creo que ya discutimos una vez aquí, no estoy muy seguro. Es sobre poliarquía. Él cree que la poliarquía es algo bueno. Cuando la poliarquía... ¿Te refieres a José Luis González Quirós? José Luis, claro. La que cree que la poliarquía es algo bueno. En primer lugar, el concepto de poliarquía elaborado por Robert Dahl corresponde a Estados Unidos y nunca a Europa. Europa no tiene nada que ver con Estados Unidos. Segundo, la poliarquía en Robert Dahl es una multiplicación de los poderes oligárquicos, que hay muchos en lugar de pocos. No son oligarquías, sino plurarquías. Y el segundo, el estudio de la mejor sociología política de Estados Unidos, y en Mises, el de las 3 Cs, demuestra que la poliarquía sigue siendo una fuente de corrupción en tanto en cuanto es la fuente de la clase política americana. Como se ve ahora en la renovación de los partidos, Obama, por ejemplo, cuando nombra gente importante del Partido Republicano, se ve que el interés de la clase política es superior al interés de la sociedad en general. Una vez hechas esas advertencias, quiero volver a lo que es de verdad el programa, que es el concepto de corrupción. Pero que corrupción no hablamos de corrupción como tú hablas universal, sino corrupción política. Y corrupción política es corrupción del poder. ¿Por qué no nombramos a un genio del pensamiento, que es Montesquieu, que desde entonces no ha sido superado su pensamiento? Ni poliarquía, ni... Es que cuando el poder no está dividido y separado, la corrupción es inevitable. No es que haya un poder, que el poder el concepto mismo de poder es corrupto. Cuando los reyes eran designados, los pueblos lo creían por la providencia divina, pues ni se pensaba en el concepto de corrupción, daba igual lo que... Pero desde que los pueblos aprendieron que la libertad es algo distinto del disfrute de los bienes materiales,
sino que en la libertad hay algo de carácter político o público, ya no, ya, ojo, las cosas cambian. Porque hay corrupción siempre que el poder político no esté dividido y separado, como en España y como en Italia y como en Grecia y como en Portugal. No están separados. La corrupción es inevitable, porque Montesquieu concibe un sistema casi mecánico, como un automóvil, como un reloj, donde hay mecanismos de frenos, contrafrenos, balances, contrabalances de poder. Y de ese conjunto tan elaborado, tan fino, tan inteligente de mecanismos, salió la idea que fue realizada por la Constitución de Estados Unidos de separar el poder ejecutivo del poder legislativo. Tienes razón, tú tienes razón cuando hablas del poder judicial, que el poder judicial, en tanto que el juez en su juzgado, claro que es un poder judicial, pero ese no es el poder judicial político cuando se habla del poder, ese no es. Cuando se habla de poder judicial hay que recordar que Montesquieu dice que el poder judicial es presque nulo, casi nulo, y tiene que ser consecuentemente casi nulo. Solamente un control de los poderes legislativos o ejecutivos. Para que el poder judicial sea controlador del poder legislativo, necesita que ese poder judicial pueda tener control sobre la constitucionalidad de las leyes. Si el legislativo hace una ley inconstitucional, un juez de primera instancia tiene que tener el poder, la facultad de decir, esta ley que me ha sido invocada no la aplico porque es anticonstitucional. Y el que no esté de acuerdo, que vaya a recurrir a la audiencia y, si no, al Supremo. Y suprimir por completo el Tribunal Constitucional, que ese sí que es un foco de corrupción, porque fue creado para la corrupción. Fue creado por el abate Sieyes para defender la corrupción. Primero se insinuó, después con Napoleón, y luego la defensa que ha hecho Kelsen es ridícula. Es decir, todo jurista auténtico, verdadero, no se puede quedar en esas cuestiones formales. Un tribunal constitucional es la fuente de la corrupción política, y mucho más cuando se atribuye nada menos que el poder de interpretar por anticipado lo que significa la Constitución, como ha hecho a propósito del Estatuto de Cataluña. Pero mira que yo estoy en contra de la nacionalidad de Cataluña, pero el Tribunal Constitucional que se atreva a ser poder constituyente, pero si el poder constitucional es un poder constituido, ¿cómo puede atreverse a decir que la Constitución ha de interpretarse en el futuro de esta y de esta y de esta manera? Eso solamente lo puede hacer un poder constituyente. Todo es falso. En España hay una oligarquía de partidos. No hay democracia, ni en Italia, ni en Grecia, ni en Portugal. Y toda la opinión pública de todos los periódicos, todas las cátedras universitarias están mintiendo claramente todos los días durante 30 años, haciendo creer a los españoles que a la muerte de Franco vino la democracia. ¿Qué democracia? ¿La de Suárez? ¿La de la constitución de los partidos políticos? ¿Qué democracia? ¿La de Fraga? ¿Pero cómo es posible que pueda creerse nadie que en España ha habido un solo minuto de democracia? Desde que entró Franco y la victoria hasta hoy, nadie conoce lo que es la libertad política, porque confunden las libertades individuales, que sí que existen, pero que son consecuencias de derechos, o a la inversa, que son los motores, con la libertad política colectiva, que en España no ha existido, ni existirá mientras no haya una verdadera periodo de libertad constituyente que reforme, que haga una constitución por primera vez. Si España no tiene constitución, eso es un papel mojado, es una norma de segundo rango, secundaria, eso no vale para nada. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Ciudadano dice: no hay constitución si no hay separación de poderes. ¿Qué separación de poderes hay en España? ¿Cómo? ¿El legislativo del ejecutivo? ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Pero cómo es eso? Si el gobierno en el Banco Azul está diciendo al mundo entero: yo soy el legislador, yo soy el legislador, y además el que ejecuto las leyes, en tanto que soy gobierno, y además el que nombro al Poder Judicial, como ahora la última reforma. Esto, mientras no se diga claramente, todo lo demás para mí sobra. Pero creo que en la Revolución Francesa, en el debate, se dijo literalmente, y por parte de los que más interesados estaban en el control, que era un poco la montaña, se dijo literalmente que Montesquieu estaba muerto. La frase de Alfonso Guerra no es suya. Eso se dijo en la Revolución Francesa, que lo moderno era Rousseau, y hoy lo moderno es Rousseau. A través de Sieyès, sí. Claro, bueno, Sieyès no, Sieyès era antirusoniano, Sieyès no. No, el abate Sieyès, por Dios, el antecedente de los nacionalismos y de los parlamentarismos y el liberalismo. Sí, pero bueno,
Tienes razón. Habría que matizar mucho mi juicio. Habría que matizar mucho mi juicio y prefiero no hacerlo. Salía perdiendo probablemente. Están saliendo muchos asuntos interesantes y a las últimas palabras de José Luis González Quirós quería hacer una aportación Antonio García Trevijano. Raro en mí, esta vez no crítica. Estoy de acuerdo, porque también es un tema que he estudiado y propongo soluciones en mis libros, que la peor de todas las corrupciones de dinero, de financiación a los partidos o a la corrupción política, es la que se hace en nombre de los partidos para financiarlos. Porque la financiación de un partido político con dinero ilegal, mediante corrupción, es el peor de todos los delitos de corrupción política. Porque además del delito de corrupción y de aprovechamiento se produce un nuevo delito, que es fraude electoral. Porque ha entrado en liza de manera desleal con sus competidores, entrando con un dinero que los otros no tienen. Por tanto, como tiene un doble delito, pues es más grave que ninguno. Eso quería de mi primera intervención, para apoyar el argumento de José Luis. Incluso un tercero, que es que cuando te financia alguien le estás obligado. Es decir, no solo estás... Claro, es la tercera derivada, que es muy grave. Hay altruistas que dan dinero por caridad, sí, pero pocos. Y le dan por caridad a los partidos también. Habéis insistido casi todos en que el estado de partidos o partitocracia favorece la corrupción o la potencia, digámoslo así. ¿Podríamos decir que un régimen político como el nuestro es un régimen que favorece más la corrupción que regímenes de tipo autoritario o autocrático? No solamente eso, está en mis libros. He dedicado centenares de páginas con datos históricos, sociológicos, internacionales. Es decir, la corrupción en el estado de partidos es sistémica. No se puede gobernar sin corrupción. La corrupción en España es un factor de gobierno. Si no hubiera corrupción, España no se podía haber gobernado. La Constitución dura 30 años porque no se cumple. Si se cumpliera la Constitución, no podría funcionar nadie ni nada. Empecemos con un ejemplo sencillo. La Constitución prohíbe el mandato imperativo. Bueno, está por ver una sola ley en los 34 años que haya sido aprobada sin mandato imperativo de los partidos o del partido dominante, que hasta se vota por los pies, por el compañero ausente. Es decir, eso, según el derecho, esas leyes son absolutamente nulas, radicalmente nulas, no anulables, que es distinto, sino nulas de pleno derecho, porque han sido evidentemente dictadas bajo la orden imperativa del jefe o el aparato del partido. Y los diputados no tienen libertad de conciencia ninguno, y lo reconocen. Te lo pongo como ejemplo. Es que no hay un solo párrafo de la Constitución que se cumpla, porque la Constitución española está hecha para no cumplirla. Por eso se habla de democracia avanzada, como si hubiera una democracia atrasada, o democracia joven, como si hubiera democracia vieja. Si es la democracia, lo repetiré una y millón de veces. La democracia solamente es comparable a las reglas de un juego constitutivo, que las reglas constituyen el juego político, como el ajedrez. Entonces, no el ajedrez, porque empiece a jugarle un niño, ese ajedrez no es un ajedrez atrasado ni joven. O lo juega como el campeón del mundo, o no juega al ajedrez. Igual pasa con la democracia. O hay democracia o no hay democracia. Y son dos las reglas sin las cuales no hay democracia. La primera es que el sistema sea representativo. En España no lo es. ¿A quién representan los políticos? A los partidos. ¿A quién representa el Parlamento? A los partidos. ¿A quién se representan los partidos? A ellos mismos. Pero el elector no está representado. La sociedad civil no está representada. El gobernado no está representado. Primer requisito, falta. En cambio, en Inglaterra, que tampoco es democracia, pero es un régimen parlamentario y liberal, sí se cumple el requisito representativo. En Francia, que es casi una democracia, sí se cumple el sistema representativo. En Italia y en España, cero. No es que sea un poco aproximado, cero, sobre cero. No representa al elector en absoluto. Primer requisito. Segundo requisito, separación de poderes. Como antes he hablado de ella, si no hay separación de poderes, no hay democracia. Entonces, da igual que aquí diga la democracia que dicen todos, que nos hemos dado, que tanto trabajo nos hemos dado.
trabajo ninguno. Lo que hay en España se lo dieron. Y yo soy testigo de que no hubo trabajo ni... Todos esos que hablan y que quieren, ni tienen edad para haber corrido, como decían, delante de los grises. Yo no corrí nunca delante de los grises. No, jamás. Son frases tontas. Esos que corrían, esos no hicieron nada por atraer ni libertades ni demás. Porque no han venido las libertades. Esos chupaban del bote entonces porque eran niños pijos. Nada. Y para desfogarse, pues fíjate, sí, lo he vivido y ahora siguen chupando el bote. Y lo he vivido, y cómo lo he vivido y cómo lo conozco eso. Sí, además tengo, afortunadamente, una memoria muy fresca. Y yo puedo repetir todo lo que pasaba esos años. Y la gente que de verdad ha luchado por la libertad. Y los que luchaban aparentemente por la libertad, bastó un día que Suárez y el poder y el Estado los recibiera en el despacho de la alfombra roja para que en un día Santiago Carrillo, Felipe González, Ruiz Jiménez, exactamente todos los demás, cambiaran lo que venían pregonando durante 30 años antes. Y yo tengo la desgracia que no he cambiado, que sigo diciendo igual que decía bajo Franco, y que lo que yo pido es lo mismo que pedía bajo Franco, lo mismo que cuando hice la Junta Democrática. Digo, quería libertad, no la he encontrado y sigo pidiéndola. Y sigo denunciando a los que mienten, a los traidores, a los que han mentido y engañado al pueblo español, que justamente son los causantes de la corrupción. Porque una corrupción que empieza siendo moral, y eso sí que les gustará a mis amigos, sobre todo a los que estudian muchísimo las cuestiones morales. Una corrupción económica sería imposible sin corrupción moral. Claro. La corrupción moral es la primera. Y segundo, como la política es el resumen de la moral de una sociedad, esa es la síntesis, pues si hay corrupción política es que la sociedad está podrida, es la sociedad la que está corrompida y permite que haya corrupción política. Por eso no se reacciona. Hay tantísimos escándalos. ¿Qué escándalos? Si ya no es un escándalo. El escándalo es aquello inédito, que te sorprende una vez. La corrupción en España es lo habitual. No es, lo escandaloso en España es que se detuvieran los corruptos, que la clase política estuviera en la cárcel, que estuvieran denunciados en la cátedra, dijeran todos, no hay democracia en España, ¿no? Es natural que haya corrupción. ¿Cómo que no hay democracia? En Estados Unidos, claro que es inevitable las corrupciones individuales, pero una corrupción sistemática en Estados Unidos, en la clase política, eso no existe. Existirá en las policías locales, existirá en otros asuntos. Pero la corrupción, para que sea política, previamente tiene que ser moral. Y entonces lo que España está dando un ejemplo al mundo de que es de los países más corrompidos moralmente del mundo, junto con los griegos y los italianos. Y la película que hemos visto es un ejemplo de corrupción moral como fundamento de la corrupción política. Que ha generado. En Franco era excepcional la corrupción, claro que hubo corruptos, incluso ministros. Girón hizo negocios raros, hubo Matesa, hubo Sofico, pero corrupción como esto, imposible. Claro, pero es que hay varias razones. Imposible. Santayana lo dice claramente. Democracia formal es la forma de gobierno, es la que hablamos. Democracia material es una aspiración que no existe en ninguna parte del mundo porque es lo que se llama democracia social. Fue el comunismo lo que quiso. Sí, pero los reyes, el adagio latino que tanto gusta a los estudiosos de moralidad y religión, los pueblos tienen la religión de los reyes. Muy bien. ¿Qué sucede ahora? Los gobiernos tienen los pueblos que merecen. Es todo lo contrario. Porque son los gobiernos los que hacen, los que fabrican, los que educan, los que hacen todo hoy. Y tienen los pueblos que merecen. Pero un gobierno, un poder, no puede ser legítimo si no tiene la moralidad de su función. Es decir, no puede ser legítimo si en España ahora viene una invasión extranjera y pone un poder. Podría ser mejor que lo que hay, menos corrupto. Y sin embargo no legitimaría que nosotros apoyáramos que la Unión Europea invada, y aunque la Unión Europea, el sur está tan corrompido. Invadidos ya estamos. Claro, pues no tampoco justificaría que esa invasión suave de los hombres vestidos de negro, que en Portugal está arrasando. Ahora le ha pedido el Fondo Monetario a Portugal también otro recorte enorme. Bueno, muy brevemente, porque nos queda menos de un minuto. Ya está. Lo que quería decir, nada más que complemento tu pensamiento diciendo que, en efecto, que el pueblo, que el gobierno tiene los pueblos que merecen y el pueblo español no vale nada. Lo digo yo. No pido que los demás participen. Su valor quedó arrumbado en la guerra civil. Los más valientes murieron. Los demás se exilaron. Franco acabó con el valor que quedaba. Y los que han triunfado aquí son los cobardes, traidores, renunciaron a su ideología, se apuntaron al carro del dinero
Y el pueblo español está formado en su moral por la de Suárez, Felipe González y Juan Carlos, traidores a sus padres, a Franco, a la monarquía, a sus ideales anteriores, los francos, traidores. El pueblo es un desastre una sociedad por esos gobernantes. Por esos gobernantes el pueblo es un desastre también. Tenemos, queridos amigos, que dejarlo aquí, en este momento tan incendiario, pero desgraciadamente el tiempo nos apremia. Parte de los que más interesados estaban en el control, que era un poco la montaña. Se dijo literalmente que Montesquieu estaba muerto. La frase de Alfonso Guerra no es suya. Eso se dijo en la Revolución Francesa. Que lo moderno era Rousseau. Y hoy lo moderno es Rousseau. A través de Sieyès, sí. Claro. Bueno, Sieyès no. Sieyès era antirusoniano. Sieyès no. No, el abate Sieyès, por Dios. El antecedente de los nacionalismos y de los parlamentarismos y el liberalismo. Pero bueno, tienes razón. Habría que matizar mucho mi juicio. Habría que matizar mucho mi juicio y prefiero no hacerlo. Salía perdiendo probablemente. Están saliendo muchos asuntos interesantes y a las últimas palabras de José Luis González Quirós quería hacer una aportación Antonio García Trevijano. Raro en mí, esta vez no crítica. Estoy de acuerdo, porque también es un tema que he estudiado y propongo soluciones en mis libros, que la peor de todas las corrupciones de dinero, de financiación a los partidos o a la corrupción política es la que se hace en nombre de los partidos para financiarlos. Porque la financiación de un partido político con dinero ilegal, mediante corrupción, es el peor de todos los delitos de corrupción política. Porque además del delito de corrupción y de aprovechamiento se produce un nuevo delito que es fraude electoral. Porque ha entrado en liza de manera desleal con sus competidores, entrando con un dinero que los otros no tienen. Por tanto, como tiene un doble delito, pues es más grave que ninguno. Eso quería de mi primera intervención, para apoyar el argumento de José Luis. Incluso un tercero, que es que cuando te financia alguien le estás obligado. No solo estás... es la tercera derivada, que es muy grave. Hay altruistas que dan dinero por caridad. Sí, pero pocos. Y le dan por caridad a los partidos también. Habéis insistido casi todos en que el estado de partidos o partitocracia favorece la corrupción o la potencia, digámoslo así. ¿Podríamos decir que un régimen político como el nuestro es un régimen que favorece más la corrupción que regímenes de tipo autoritario o autocrático? No solamente eso, está en mis libros. He dedicado centenares de páginas con datos históricos, sociológicos, internacionales. Es decir, la corrupción en el estado de partidos es sistémica. No se puede gobernar sin corrupción. La corrupción en España es un factor de gobierno. Si no hubiera corrupción, España no se podía haber gobernado. La Constitución dura 30 años porque no se cumple. Si se cumpliera la Constitución, no podría funcionar nadie ni nada. Empecemos con un ejemplo sencillo. La Constitución prohíbe el mandato imperativo. Bueno, está por ver una sola ley en los 34 años que haya sido aprobada sin mandato imperativo de los partidos o del partido dominante, que hasta se vota por los pies, por el compañero ausente. Es decir, eso, según el derecho, esas leyes son absolutamente nulas, radicalmente nulas, no anulables, que es distinto, sino nulas de pleno derecho, porque han sido evidentemente dictadas bajo la orden imperativa del jefe o el aparato del partido. Y los diputados no tienen libertad de conciencia ninguno, y lo reconocen. Te lo pongo como ejemplo. Es que no hay un solo párrafo de la Constitución que se cumpla, porque la Constitución española está hecha para no cumplirla. Por eso se habla de democracia avanzada, como si hubiera una democracia atrasada, o democracia joven, como si hubiera democracias viejas. Si es la democracia, lo repetiré 1.000.000 de veces. La democracia solamente es comparable a las reglas de un juego constitutivo, que las reglas constituyen el juego político, como el ajedrez. Entonces, no el ajedrez, porque empiece a jugarle un niño, ese ajedrez no es un ajedrez atrasado ni joven. O lo juega como el campeón del mundo, o no juega al ajedrez. Igual pasa con la democracia. O hay democracia o no hay democracia. Y son dos las reglas sin las cuales no hay democracia. La primera es que el sistema sea representativo.
En España no lo es. ¿A quién representan los políticos? A los partidos. ¿A quién representa el Parlamento? A los partidos. ¿A quién se representan los partidos? A ellos mismos. Pero el elector no está representado. La sociedad civil no está representada. El gobernado no está representado. Parado, la corrupción es inevitable. No es que haya un poder, que el concepto mismo de poder es corrupto. Cuando los reyes eran designados, los pueblos lo creían por la providencia divina, pues ni se pensaba en el concepto de corrupción, daba igual lo que... Pero desde que los pueblos aprendieron que la libertad es algo distinto del disfrute de los bienes materiales, sino que en la libertad hay algo de carácter político o público, ojo, las cosas cambian. Porque hay corrupción siempre que el poder político no esté dividido y separado, como en España, y como en Italia, y como en Grecia, y como en Portugal. No están separados. La corrupción es inevitable, porque Montesquieu concibe un sistema casi mecánico, como un automóvil, como un reloj, donde hay mecanismos de frenos, contrafrenos, balances, contrabalances de poder. Y de ese conjunto tan elaborado, tan fino, tan inteligente de mecanismos, salió la idea que fue realizada por la Constitución de Estados Unidos de separar el poder ejecutivo del poder legislativo. Tienes razón, tú tienes razón cuando hablas del poder judicial, que el poder judicial, en tanto que el juez en su juzgado, claro que es un poder judicial, pero ese no es el poder judicial político cuando se habla del poder, ese no es. Cuando se habla de poder judicial hay que recordar que Montesquieu dice que el poder judicial es presque nulo, casi nulo, y tiene que ser consecuentemente casi nulo. Solamente un control de los poderes legislativos o ejecutivos. Para que el poder judicial sea controlador del poder legislativo, necesita que ese poder judicial pueda tener control sobre la constitucionalidad de las leyes. Si el legislativo hace una ley inconstitucional, un juez de primera instancia tiene que tener el poder, la facultad de decir, esta ley que me ha sido invocada no la aplico porque es anticonstitucional. Y el que no esté de acuerdo, que vaya a recurrir a la audiencia y, si no, al Supremo. Y suprimir por completo el Tribunal Constitucional, que ese sí que es un foco de corrupción, porque fue creado para la corrupción. Fue creado por el abate Sieyes para defender la corrupción. Primero se insinuó, después con Napoleón, y luego la defensa que ha hecho Kelsen es ridícula. Es decir, todo jurista auténtico, verdadero, no se puede quedar en esas cuestiones formales. Un tribunal constitucional es la fuente de la corrupción política, y mucho más cuando se atribuye nada menos que el poder de interpretar por anticipado lo que significa la Constitución, como ha hecho a propósito del Estatuto de Cataluña. Pero mira que yo estoy en contra de la nacionalidad de Cataluña, pero el Tribunal Constitucional que se atreva a ser poder constituyente, pero si el poder constitucional es un poder constituido, ¿cómo puede atreverse a decir que la Constitución ha de interpretarse en el futuro de esta y de esta y de esta manera? Eso solamente lo puede hacer un poder constituyente. Todo es falso. En España hay una oligarquía de partidos. No hay democracia, ni en Italia, ni en Grecia, ni en Portugal. Y toda la opinión pública de todos los periódicos, todas las cátedras universitarias están mintiendo claramente todos los días durante 30 años, haciendo creer a los españoles que a la muerte de Franco vino la democracia. ¿Qué democracia? ¿La de Suárez? ¿La de la constitución de los partidos políticos? ¿Qué democracia? ¿La de Fraga? ¿Pero cómo es posible que pueda creerse nadie que en España ha habido un solo minuto de democracia? Desde que entró Franco y la victoria hasta hoy, nadie conoce lo que es la libertad política, porque confunden las libertades individuales, que sí que existen, pero que son consecuencias de derechos, o a la inversa, que son los motores, con la libertad política colectiva, que en España no ha existido, ni existirá mientras no haya una verdadera periodo de libertad constituyente que que haga una constitución por primera vez. Si España no tiene constitución, eso es un papel mojado, es una norma de segundo rango, secundaria, eso no vale para nada. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Ciudadano dice: no hay constitución si no hay separación de poderes. ¿Qué separación de poderes hay en España? ¿Cómo? ¿El legislativo del ejecutivo? ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Pero cómo es eso? Si el gobierno en el Banco Azul está diciendo al mundo entero: yo soy el legislador, y además el que ejecuto las leyes, en tanto que soy gobierno, y además el que nombro al Poder Judicial, como ahora la última reforma. Esto, mientras no se diga claramente,
Todo lo demás para mí sobra. Pero creo que en la Revolución Francesa, en el debate, se dijo literalmente, y por parte... Antonio García Trevijano, abogado y pensador republicano. En 1974 organizó y coordinó la Junta Democrática de España. Ha publicado más de 1000 artículos en diarios tan diversos como ABC, El País, El Mundo o La Razón. Y es autor, entre otros, de los libros La Alternativa Democrática, El Discurso de la República, del Hecho Nacional a la Conciencia de España, Frente a la Gran Servidumbre o Teoría Pura de la República. Querido Antonio, muchísimas gracias por acudir nuevamente al plató de Lágrimas en la Lluvia. Gracias por lo de querido, no estoy habituado. Hombre, por parte de hombres. Es un inmenso placer. Mi principal contribución al conocimiento de la ciencia política ha sido el desarrollo del concepto de estado de partidos, que está presente en todas mis publicaciones. Pero hablando, la primera pregunta ha sido la película, y me atengo a tu disciplina para que pueda hacer varias observaciones que creo pertinentes. Una, el nombre. La película, En Manos sobre la ciudad, es formidable. El título de la película. Rossi, el director, no tengo nada que descubrir, fue quizás el mejor de su época. Pero es una película antigua. ¿Por qué? No como documento cinematográfico, es eterna. ¿La ves antigua? O sea, ¿crees que se ha pasado de... que está un poco pasada? No como obra de arte cinematográfico, sino como argumento. Está pasado, no solo pasado, no es que sea antiguo, no es que sea como muchos que los espectadores, el 99,99% del espectador de la película va a creer que ese es el origen de donde estamos hoy, porque se ha exagerado. No, es que ha habido un cambio de calidad en la corrupción. Y por eso la película resulta antigua, casi anacrónica. Porque una cosa es la corrupción clásica, que era la corrupción que ha habido en todos los países que no tienen democracia en sus ayuntamientos ni en el Estado, como son los países europeos, a diferencia de Estados Unidos y de los regímenes representativos como el suizo o el inglés. Y ahora en francés también. La diferencia es que antes la corrupción no era producto del sistema bancario, sino producto de la naturaleza humana, que se aprovechan de la corrupción de la política, obtener licencias, obtener favores administrativos para enriquecerse, variando los planes de urbanización, construyendo en sitios para los cuales se recalificaban expresamente los terrenos. Eso es antiguo, eso es primitivo, eso es clásico. Y eso no es lo que ha producido la burbuja inmobiliaria, ni la crisis actual. Eso es una falta de conocimiento de las causas profundas que han llevado a la crisis que hay hoy en toda Europa e incluso en parte de Estados Unidos. Y eso es lo que yo quiero, en mi primera intervención, destacar. Que la novedad está en que en esa película todavía la banca no tiene un papel preponderante en la corrupción, porque la banca presta dinero a los que son solventes. Desde ese momento, la banca no puede ser la primera responsable, porque la solvencia es anterior a la banca y da préstamos e hipotecas a quien puede responder. Pero hoy no. Hoy no. La crisis financiera se ha producido porque la banca, el sistema bancario mundial, inventó algo monstruoso, que es que la solvencia la creaba ella. La banca ha hecho solvente a millones y millones y millones de consumidores de clases pobres o medias, a los que le daba un crédito infinitamente superior al valor del bien que ellos podían aportar. Y al que conseguía una hipoteca, la banca le ofrecía más dinero, para que además de la hipoteca sobre su piso, con ese dinero comprar otra casa en el mar o en la montaña, comprar automóviles. La banca creó la solvencia de las clases medias y pobres para que pudieran acceder a una vida para la que ellos no estaban ni preparados ni acostumbrados. Entonces hubo el despilfarro. Ha sido una creación de la banca porque ha inventado paquetes de títulos valores susceptibles de ser cotizados en bolsa que no existían. Ilegales, fraudulentos, que causa pavor contemplarlos. Una persona hace una hipoteca de un piso aquí en Madrid y su hipoteca, el banco la incorpora a un paquete y la vende en la bolsa de Nueva York y de Chicago. Y ese hombre ya no puede hacer nada. Ni siquiera para cancelar parcialmente su hipoteca no puede hacerlo. Necesita el permiso de un desconocido, algo tan monstruoso.
que diré, que es en un cuadro que se llama La città che sale, que es los suburbios, como en la película, la construcción en terrenos áridos, que donde no había el ensanche de las ciudades, donde hay unas chimeneas echando humo que ennegrece toda la ciudad en la pintura, y encofrado de la construcción. Estoy hablando del año 13 o 12, porque Umberto Bocchioni murió en la guerra europea, se cayó del caballo, pero es un pintor y escultor tan grande que estoy seguro de que el cuadro de Guernica de Picasso ha visto antes este cuadro, porque están los caballos, igual que en Guernica, tirándose al río, porque por la columna de humo es la destrucción que al principio de la película se ve cómo se derrumban las muertes, pues ese ambiente es el que recoge ese cuadro. Y por eso me ha gustado el nombre, porque la ha unido a una tradición bellísima de la pintura italiana de Umberto Bocchioni. Eso por un lado, ya que tengo la palabra, pero yo procuraré desde luego ser muy rápido, para contestar dos cosas. Democracia cristiana. En España, muchos españoles, sobre todo los jóvenes, se preguntarán por qué en España no hay un partido demócrata cristiano, si lo hay en Italia, si lo hay en Grecia, si lo hay en Alemania, en toda Europa. Pues muy sencillo, porque el Partido Demócrata Cristiano en España se llamaba franquismo. El Partido Demócrata Cristiano en España era Franco. Y Gil Robles y Ruy Jiménez, la derecha y la izquierda de la sala, y a Guerra, el vasco, y los demócratas cristianos, Antón Cañellas de Cataluña, tuvieron el error, primero, de no comprender que su clientela era la de Franco. Por tanto, si no eran enemigos mortales de Franco, no tenían clientela. Segundo, que antes de que hubiera libertades, Gil Robles fue el primero de todos los dirigentes de la oposición a Franco que pidió elecciones. ¡Qué error! Pidió elecciones Gil Robles, cuando no había libertades. Claro, nos sacó un diputado. Claro. Esa es la razón por la cual no existe democracia cristiana en España. Sí, porque he oído términos, frases, como autores como Lord Acton, poliarquía y luego corrupción, y son temas que yo conozco, creo, muy bien, que he estudiado mucho tiempo. Y en cuanto a Lord Acton, todo el mundo sabe que no es un pensador, es un escritor que tiene cierta brillantez, pero sus conceptos son ridículos. Decir que el poder corrompe y que si es absoluto corrompe absolutamente es una frase para que lo digan, la comenten los tertulianos, cuanto más ignorantes mejor. Porque la dicen con un convencimiento que se queda uno impresionado de lo que saben. Es casi una perogrullada, aunque Miguel ha estado muy bien, que el poder en su... Miguel no hablo. Que Miguel está muy bien al mostrarnos que el poder en sí no es corruptor, y ha puesto el ejemplo de la patria potestad. Claro, ¿no? En cambio, sí que le voy a contestar a algo que no estoy muy seguro, pero creo que ya discutimos una vez aquí, no estoy muy seguro. Es sobre poliarquía. Él cree que la poliarquía es algo bueno. ¿Te refieres a José Luis González Quirós? José Luis, claro. La que cree que la poliarquía es algo bueno. En primer lugar, el concepto de poliarquía elaborado por Robert Dahl corresponde a Estados Unidos y nunca a Europa. Europa no tiene nada que ver con Estados Unidos. Segundo, la poliarquía en Robert Dahl es una multiplicación de los poderes oligárquicos, que hay muchos en lugar de pocos. No son oligarquías, sino plurarquías. Y el segundo, el estudio de la mejor sociología política de Estados Unidos, y en Mises, el de las 3 Cs, demuestra que la poliarquía sigue siendo una fuente de corrupción en tanto en cuanto es la fuente de la clase política americana. Como se ve ahora en la renovación de los partidos, Obama, por ejemplo, cuando nombra gente importante del Partido Republicano, se ve que el interés de la clase política es superior al interés de la sociedad en general. Una vez hechas esas advertencias, quiero volver a lo que es de verdad el programa, que es el concepto de corrupción. Pero que corrupción no hablamos de corrupción como tú hablas universal, sino corrupción política. Y corrupción política es corrupción del poder. ¿Por qué no nombramos a un genio del pensamiento, que es Montesquieu, que desde entonces no ha sido superado su pensamiento? Ni poliarquía, es que cuando el poder no está dividido, y sé para un jurista, es lo moderno. Y eso no está en la película, pero eso no impide, para que yo crea que mi primera aportación es útil,
de recordarle al oyente que lo que ha visto es la corrupción que existía en el franquismo. La corrupción que enriqueció a constructores, propietarios, que hubo licencias, muy bien, pero no la que ha enriquecido hoy, la que enriqueció hoy a la banca, que ha sido la corrupción que hemos conocido en la crisis general del sistema financiero, producido por los abusos de poder de la banca. Lo que pasa es que a constructores sin escrúpulos también se les ha seguido enriqueciendo, en fechas muy recientes. Hombre, claro. Es llover sobre mojado. O sea, que en ese sentido, yo la película tampoco la veo tan anticuada no, aquí como vosotros lo que digo decís, es llover sobre mojado, eso es evidente. Y lo que ha comentado Miguel, ver este régimen que surge tras la Segunda Guerra Mundial, este régimen impuesto por los Estados Unidos, socialdemócrata, como el corazón de la corrupción, ¿coincidirías con esa visión? Yo coincido, y sobre todo porque digo algo, yo como no quiero escribir mis memorias, aprovecho cada vez que puedo datos personales porque son históricos y vividos. Yo pronuncié el discurso de la Junta Democrática presentándola en el Parlamento de Estrasburgo, en nombre de la libertad y de la política y de la oposición al franquismo, donde estuvieron pues todas las figuras de aquella época, que por cierto eran tan cobardes que ni siquiera se atrevían a ir en avión de París a Estrasburgo por si la policía francesa le declaraba a la policía española sus nombres y le tiraban el pasaporte. Y me obligaron a alquilar un avión privado para llevarlo a Estrasburgo, entre ellos Tierno Galván y compañía. Bueno, pues en ese discurso yo dije, representamos la oposición, vamos a tener el poder político en España, pero vendremos a Europa, pero no ni para pedir dinero ni para negociar mercados comunes. Vendremos a Europa a entregaros a vosotros la primera libertad política europea, la que nosotros conquistaremos en España contra Franco, porque vosotros no habéis conquistado vuestra libertad política, es debida a los Estados Unidos. Vosotros tenéis la libertad que los Estados Unidos han permitido, y los Estados Unidos, por necesidad y por inteligencia práctica, no consintieron que tuvierais en Europa una democracia como la de ellos. Por necesidad, porque Europa estaba destruida y necesitaban, uno, la aplicación del Plan Marshall, dos, la contención del comunismo. Y esas dos necesidades le obligaban a inventarse sobre la marcha cualquier tipo de régimen de poder sin importarles su naturaleza. Eso fue la necesidad. Y luego la conveniencia, que era mucho más fácil para Estados Unidos contar con la aquiescencia de 4 o 5 vejestorios que resucitó que fueron los que derrotó Hitler y Mussolini, los Adenauer, los de Gasperi. Esos son los que los americanos los cogieron para que con su figura y sus nombres poder no construir Europa, hacer imposible que la democracia triunfara en Europa. Y se puso el régimen de partidos, que no es una palabra que exprese nuestro querido amigo Miguel, ni que la diga yo, es que es la definición científica de lo que hay en España, está hecha en el Tribunal Constitucional de Bonn, por el presidente del Tribunal de Bonn, que definió en el año 54, ya definió el Estado alemán como Estado de partidos, donde dijo la barbaridad, que ya en ese Estado, la verdad, que en ese Estado que es el que tenemos, ha desaparecido todo elemento de representación, porque ya no se pretende representar a nada ni a nadie. La sociedad no está representada. Eso lo dice en Alemania un defensor del sistema alemán, un defensor de la partitocracia. Pero dijo la verdad porque era un hombre inteligente. Se llamaba Leibholz. Pues este dijo que ya han desaparecido los elementos de representación, pero en cambio hemos llegado a la mejor de las democracias, incluso superior a la de Rousseau, porque lo que queremos es la integración de las masas en el Estado. Amigos espectadores, el deseo de Franco, de Mussolini y de Hitler, integración de las masas en el Estado. ¿A través de cómo? Metiendo a los partidos en el Estado, haciéndolo a todos estatales. Por eso los partidos no están civilizados, porque un partido para estar civilizado tiene que nacer y vivir en la sociedad civil. El título de la película, sí, querías hacer un comentario sobre el título de la película. Me gustó mucho el nombre porque me recuerda una de las obras grandes de la pintura italiana, para mí, quizás el más grande pintor del siglo XX italiano, que es Umberto Boccioni. Antonio García Trevijano, abogado y pensador republicano. En 1974 organizó y coordinó la Junta Democrática de España. Ha publicado más de 1000 artículos
en diarios tan diversos como ABC, El País, El Mundo o La Razón. Y es autor, entre otros, de los libros La Alternativa Democrática, El Discurso de la República, del hecho nacional a la conciencia de España, Frente a la gran servidumbre o Teoría pura de la República. Querido Antonio, muchísimas gracias por acudir nuevamente al plató de Lágrimas en la Lluvia. Gracias por lo de querido, no estoy habituado. Hombre, por parte de hombres. Es un inmenso placer. Mi principal contribución al conocimiento de la ciencia política ha sido el desarrollo del concepto de estado de partidos, que está presente en todas mis publicaciones. Pero hablando, la primera pregunta ha sido la película, y me atengo a tu disciplina para que pueda hacer varias observaciones que creo pertinentes. Una, el nombre. La película, En Manos sobre la ciudad, es formidable. El título de la película. Rossi, el director, no tengo nada que descubrir, fue quizás el mejor de su época. Pero es una película antigua. ¿Por qué? No como documento cinematográfico, es eterna. ¿La ves antigua? O sea, ¿crees que se ha pasado de... que está un poco pasada? No como obra de arte cinematográfico. Mi primera intervención destacar que la novedad está en que en esa película todavía la banca no tiene un papel preponderante en la corrupción, porque la banca presta dinero a los que son solventes. Desde ese momento la banca no puede ser la primera responsable, porque la solvencia es anterior a la banca y da préstamos e hipotecas a quien puede responder. Pero hoy no. Hoy no. La crisis financiera se ha producido porque la banca, el sistema bancario mundial, inventó algo monstruoso, que es que la solvencia la creaba ella. La banca ha hecho solvente a millones y millones y millones de consumidores de clases pobres o medias, a los que le daba un crédito infinitamente superior al valor del bien que ellos podían aportar. Y al que conseguía una hipoteca, la banca le ofrecía más dinero, para que además de la hipoteca sobre su piso, con ese dinero comprar otra casa en el mar o en la montaña, comprar automóviles. La banca creó la solvencia de las clases medias y pobres para que pudieran acceder a una vida para la que ellos no estaban ni preparados ni acostumbrados. Entonces hubo el despilfarro, ha sido una creación de la banca, porque ha inventado paquetes de títulos valores susceptibles de ser cotizados en bolsa que no existían, ilegales, fraudulentos, que causa pavor contemplarlos. Una persona hace una hipoteca de un piso aquí en Madrid y su hipoteca, sino como argumento. Está pasado, no solo pasado, no es que sea antiguo, no es que sea como muchos que los espectadores, el 99,99% del espectador de la película va a creer que ese es el origen de donde estamos hoy, porque se ha exagerado. No, es que ha habido un cambio de calidad en la corrupción. Y por eso la película resulta antigua, casi anacrónica, porque una cosa es la corrupción clásica, que era la corrupción que ha habido en todos los países que no tienen democracia en sus ayuntamientos ni en el Estado, como son los países europeos, a diferencia de Estados Unidos y de los regímenes representativos como el suizo o el inglés, y ahora en francés también. La diferencia es que antes la corrupción no era producto del sistema bancario, sino producto de la naturaleza humana, que se aprovechan de la corrupción de la política, obtener licencias, obtener favores administrativos para enriquecerse, variando los planes de urbanización, construyendo en sitios para los cuales se recalificaban expresamente los terrenos. Eso es antiguo, eso es primitivo, eso es clásico. Y eso no es lo que ha producido la burbuja inmobiliaria, ni la crisis actual. Eso es una falta de conocimiento de las causas profundas que han llevado a la crisis que hay hoy en toda Europa e incluso en parte de Estados Unidos. Y eso es lo que yo quiero. El banco la incorpora a un paquete y la vende en la bolsa de Nueva York y de Chicago. Y ese hombre ya no puede hacer nada, ni siquiera para cancelar parcialmente su hipoteca, no puede hacerlo. Necesita el permiso de un desconocido. Algo tan monstruoso para un jurista es lo moderno. Y eso no está en la película, pero eso no impide, para que yo crea que mi primera aportación es útil, de recordarle al oyente que lo que ha visto es la corrupción que existía en el franquismo. La corrupción que enriqueció a constructores, propietarios, que hubo licencias, muy bien.
pero no la que ha enriquecido hoy, la que enriqueció hoy a la banca, que ha sido la corrupción que hemos conocido en la crisis general del sistema financiero, producido por los abusos de poder de la banca. Lo que pasa es que a constructores sin escrúpulos también se les ha seguido enriqueciendo, en fechas muy recientes. Hombre, claro. Es llover sobre mojado. O sea, que en ese sentido, yo la película tampoco la veo tan anticuada no, aquí como vosotros lo que digo decís, es llover sobre mojado, eso es evidente. Y lo que ha comentado Miguel, ver este régimen que surge tras la Segunda Guerra Mundial, este régimen impuesto por los Estados Unidos, socialdemócrata, como el corazón de la corrupción, ¿coincidirías con esa visión? Yo coincido, y sobre todo porque digo algo, yo como no quiero escribir mis memorias, aprovecho cada vez que puedo datos personales porque son históricos y vividos. Yo pronuncié el discurso de la Junta Democrática presentándola en el Parlamento de Estrasburgo, en nombre de la libertad y de la política y de la oposición al franquismo, donde estuvieron pues todas las figuras de aquella época, que por cierto eran tan cobardes que ni siquiera se atrevían a ir en avión de París a Estrasburgo por si la policía francesa le declaraba a la policía española sus nombres y le tiraban el pasaporte. Y me obligaron a alquilar un avión privado para llevarlo a Estrasburgo, entre ellos Tierno Galván y compañía. Bueno, pues en ese discurso yo dije, representamos la oposición, vamos a tener el poder político en España, pero vendremos a Europa, pero no ni para pedir dinero ni para negociar mercados comunes. Vendremos a Europa a entregaros a vosotros la primera libertad política europea, la que nosotros conquistaremos en España contra Franco, porque vosotros no habéis conquistado vuestra libertad política, es debida a los Estados Unidos. Vosotros tenéis la libertad que los Estados Unidos han permitido, y los Estados Unidos, por necesidad y por inteligencia práctica, no consintieron que tuvierais en Europa una democracia como la de ellos. Por necesidad, porque Europa estaba destruida y necesitaban, uno, la aplicación del Plan Marshall, dos, la contención del comunismo. Y esas dos necesidades le obligaban a inventarse sobre la marcha cualquier tipo de régimen de poder sin importarle su naturaleza. Eso fue la necesidad. Y luego la conveniencia, que era mucho más fácil para Estados Unidos contar con la aquiescencia